Estamos de vuelta en Cátedra Médica, hoy hablando de dermatología con nuestra queridísima doctora Ana Núñez. Buenos días, doctora, bienvenida oficialmente, porque ahorita le dimos paso, pero no la saludamos adecuadamente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esa cálida bienvenida que siempre me tiene preparada todo el equipo. Sobre todo Isidro, ¿verdad, doctora? Isidro, claro. Estoy muy querida en esta cabina, doctora. Claro. Gracias. A la gente que nos escucha, recordarles, ya decíamos al inicio del programa que hoy vamos a estar hablando sobre trastornos del pelo. Si usted tiene alguna inquietud hoy de este tema o de cualquier tema de dermatología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062, o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas. La doctora Ana Núñez es muy amable, un ser humano de muy buena vibra, así que ella estará en la mejor disposición de poder responder a todas sus dudas. Doctora, trastornos del cabello, yo ni sé por dónde iniciar. Yo soy una que se pone nerviosa cuando el pelo no anda como quiere, cuando el pelo empieza a salirse, que hay que cortarlo. Entonces vamos a dar recomendaciones hoy para que la gente mantenga esa cabellera saludable. De hecho, te cortaste el Sí, me cabello. corté el Liz. cabello. Oye, tienes Me el va a cabello tener que dar los trucos, doctora. Roberto y yo nos vamos de aquí. Nos vamos al programa, porque es de la cabina. oye. No, también hablamos de los varones. Bueno, ahí está la primera pregunta del doctor Sí. Lafontaine. Vamos a ver. Una Adelante. inquietud que me transmitieron a mí. ¿Y por qué el pelo no duele? Que se lo halen a ver si no les duele. No, el pelo. El en sí. pelo, el No, pelo, la hebra. El pelo no duele, la fibra capilar no duele porque no está inervada. Lo que está inervado es el cuero cabelludo, que es donde él emerge. Entonces la fibra capilar no tiene sensibilidad. Pues Dios se equivocó. Si No, Dios lo hubiera doctor, puesto- no, eso está No, perfecto. oye, déjeme terminar. Eso está perfecto, Roberto. Permítame Ay, terminar. A ver. Si Dios se lo hubiera puesto, hubiera inervado ¿cómo es? La hebra, nosotros hebra, los hombres no la gastáramos fibra. tanto cuarto en salón. Ay. Doctora. Doctora. Doctora, la función del cabello en nuestro organismo, ¿cuál es? El cabello y el vello también, dependiendo de dónde está ubicado, tiene diferentes funciones. En el caso del cabello, que es el que está en el cuero cabelludo, nos sirve a nosotros como protección. Nos protege de los rayos solares, nos protege del frío, pero también tiene un papel importante en lo que es la parte social y la parte sexual del ser humano. Por eso es tan importante el tema de la caída de pelo, que preocupa a muchos, tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, cuando hablamos de trastornos del pelo, usted decía el cabello o el vello, dependiendo de la parte en el cuerpo donde esté ubicado. Entonces, cuando hablamos de trastornos del pelo, hablamos no solo de ese trastorno que se puede presentar en el cuero cabelludo, sino en cualquier parte del cuerpo donde haya vello. Sí, hay enfermedades como la alopecia areata, que se presenta no solamente en el cuero cabelludo, se presenta también pérdida del vello de las cejas, de las pestañas y de cualquier parte del cuerpo donde haya vellos. Puede ocurrir esa caída. Ok, entonces usted menciona alopecia areata. Areata. Entonces, vamos a comenzar por aquí, quizás mencionando así por encimita y luego ir detallándolo. ¿Cuáles son los principales trastornos del pelo que pueden presentarse en un individuo? Básicamente, las alopecias, que son los trastornos del pelo, se van a dividir en alopecias cicatrizales y alopecias no cicatrizales. Y ya sé que vas a preguntar, doctora, ¿qué significa eso? Pues antes lo voy a explicar sobre todo para nuestro público. Las alopecias cicatrizales son aquellas en las que luego de la pérdida de pelo va a haber una cicatriz. Es decir, que no vamos a tener nuevo crecimiento del pelo de manera natural. El pelo no va a repoblar. Las no cicatrizales son aquellas en las que sí vamos a tener nuevamente el crecimiento del pelo. Y entonces, ¿de qué depende que en algunos casos esa parte cicatrice y no vuelva a crecer pelo o que no, que vuelvan a salir cabello ahí independientemente de la caída? Eso va a depender del proceso patológico que desencadene la pérdida de pelo.
Si hay una pérdida de pelo que se acompaña de inflamación, de eritema, de infección, entonces ahí vamos a tener una alopecia cicatrizal. También las alopecias por tracción son alopecias cicatrizales. Eso es por tracción. Porque Cuando el pelo se ala con los peinados que utilizamos muchos aquí, las trenzas, el tejido del cabello, los moños apretados o los peinados hacia atrás que hacen mucha tracción. que las niñas no pueden ni sonreír ni cerrar bien los ojos Yo- porque está muy apretado el cabello. Yo tengo una cruzada en mi consulta, no importa cuál sea la causa de la consulta, no pierdo la oportunidad cuando veo a las niñas de darle educación, lo que nosotros decimos educación sanitaria, a las madres y muchas veces a ellas mismas, de la forma en que se debe de tratar y peinar el cabello, porque las niñas se acostumbran a tener todo el tiempo el cabello alado, Sí. al punto que yo digo que se ponen como si fueran chinas, Sí. porque los ojos se le ponen almendrados, ovalados, de la tracción tan fuerte que le hacen al cabello. Y eso va a producir un proceso inflamatorio, se puede infectar secundariamente y finalmente va a producir lo que se llama una alopecia marginal traumática. Entonces, doctora, Y no va a crecer cabello. hay una conducta que está inmersa en la cultura de nosotros, que es el castigo por el pique, donde uno le da un jalón de cabello. Así, mira, estate que tú estás en contra de eso. Doctor. Es un trauma, nada más. es un Eso trauma. puede ¿Esa traer violencia allá? problemas. Es ¿Usted un está en contra de trauma. eso? Es un trauma. Totalmente. Yo estoy en contra Le de... hace daño al pelo, por eso. le hace daño al pelo, le hace daño a quien ejerce la violencia y le hace daño a quien recibe la violencia. Yo estoy en contra de todo tipo de violencia física, verbal, cero violencia. Doctora, entonces los peinados famosos de las niñas dominicanas, la María Moñito, eso es tracción entonces, porque generalmente cuando yo veo a las niñas que van a la escuela, que la veo con esas trenzas. Y o bien sea, apretadas bien para que le dure apretadas, varios para que días. le dure, Linda sí. que se ven. Entonces eso es tracción. Entonces eso, Extracción. El problema no es el peinado en sí. El problema es cómo se realiza el peinado. Que los realizan con unas gomitas bien apretadas. El cabello, obviamente, uno ve cómo se ven como unos puntitos blancos. Eso es cuando el pelo sale en un tiempo que no debe de haber salido. Cuando cae en un momento que no era el adecuado. A mí me duele, doctora, nada más de imaginar, porque es que se nota que el pelo está alado en algunas niñas, se ve que está muy estirado y hay niñas que incluso dicen, me duele la cabeza porque el cabello está muy apretado, pero se lo dejan así porque la idea es que le dure varios días, sobre Sí. todo en las niñas que tienen el pelo un poquito más crespo. Sí, por eso nosotros debemos de, como dije anteriormente, no perder la oportunidad de educar en ese respecto, de lo que es nuestro tipo de cabello, de lo que es el pelo afro y el cuidado que este pelo necesita. O sea, hay personas que dicen, no, ese es un pelo malo. No, no es un pelo malo. Es un pelo muy delicado, fino, que por su estructura, como si fuera un cilindro, se rompe, se parte mucho más fácilmente que el pelo que nosotros llamamos lacio o el pelo liso. O sea, es un pelo que necesita cuidarse Cuidado, sí. mucho, mucho más que cualquier otro tipo. Entonces, el pelo malo es más delicado que el pelo bueno. El pelo crespo más que el pelo fino. eso parece, según la descripción que Que acaba dicen, la dicen doctora por ahí, Ana. el pelo no es malo, no le ha hecho nada a nadie, entonces Exacto. no es Eso malo. sí. Ni es Es un, pelo bueno, es un prejuicio que se ha creado. es el pelo propio de nuestra etnia, de nuestra raza, de nuestras mezclas. Entonces, doctora, sumado a esos peinados muy estirados, está la otra parte de esas mamis que dicen, yo no voy a coger lucha desenredándole ese pelo a esa niña, voy a optar por un texturizado, le voy a deslizar el cabello, le voy a pasar una queratina o la voy a llevar al salón a que le pasen planchas. ¿Cuál es el impacto que tienen estos procesos en el cabello, sobre todo cuando son niñas que apenas están comenzando la vida y ya para la mamá solucionar un problema, optan por un problema que ella proceso, tiene, un problema de que ella entiende que es un no problema. de la niña. Claro, es un claro. problema de ella. Fíjate,
En el caso de estos procesos químicos, llámese como se llame, alisado, derrizado, queratina, botox, todo lo que implique laciado del cabello afecta la hebra capilar. Y si son muy agresivos y tocan el cuero cabelludo, también pueden producir alopecias. Si tocan el cuero cabelludo, Sí. que la mayoría llegan hasta ahí. Claro, hay un tipo de alopecia que se ve en estos pacientes de la raza nuestra, donde se comporta como una alopecia cicatrizal, y es por el uso de los laciados y las herramientas de calor. Además de eso, la hebra capilar en sí se ve afectada, comportándose de manera diferente, estando más débil, quebradiza y más seca. Entonces, doctora, el calvo es alopecia. El calvo Cicatrizal. La calvicie, doctora, y en Cuénteme los de eso. hombres, y en hombres jóvenes, Cuénteme de sobre eso. todo la La falta, y se puso calvicie. las dos manos en la cabeza. En los hombres jóvenes, Yo porque estoy ya adelantando aquí con una cosita aquí adelante. ¿verdad? La calvicie, que puede ser tanto masculina como femenina, es lo que en tricología se llama alopecia androgenética. o sea, ese es el nombre correcto, eso es calvicie, ¿no? Es alopecia androgenética. Androgenética. Ok, ¿por qué se da esto? ¿Y por qué es más común en los hombres? ¿O es que las mujeres tienen formas de disimularlo? Porque usted habla de que se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Sí, es más común en los hombres. Es que la fábrica de cabello femenina es más productiva que la masculina. La alopecia androgenética se produce, como el nombre lo dice, la genética. Hay una herencia que puede venir tanto de la madre como del padre, o pueden combinarse, como ya sabemos, en una sola persona. Y esta se debe a que hay un aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa a nivel del folículo piloso, y es una alopecia que está relacionada con las hormonas masculinas. Entonces, por eso se ve con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Aunque en las mujeres, de hecho, la alopecia androgenética es la alopecia más común en la consulta dermatológica en el caso de las mujeres. ¿Y funciona el trasplante de pelo en el hombre cuando tiene este tipo de cosas? Si es un problema hormonal. Sí funciona, pero no es una solución definitiva. Después de que el paciente se hace el trasplante, necesita continuar con su tratamiento por un tiempo prolongado. Por un tiempo. Pero yo tengo entonces Tiene chance. reparación, Tenemos chance. arreglo. Tenemos chance. Yo tengo entonces. chance. Sí. Ustedes me verán con una melena. Pues vamos entonces. Doctora, vamos. entonces- Te acompaño, Roberto. Y acompaña. Además de problemas hormonales, de temas genéticos, ¿cuáles otros factores pueden incidir en que una persona presente este tipo de trastorno del pelo, como es la alopecia, que es la que hemos detallado en primera instancia? Bueno, primero voy a aclarar que alopecia significa simplemente pérdida de peso. De pelo, pelo. perdón, sí. Pérdida del pelo. Entonces, a partir de ahí vamos a tener muchos tipos de lo que decimos alopecias. Entonces, una de las alopecias más frecuentes también son los efluvios telógenos. Eso en español ahora, doctora. Eso en español es esa persona que luego de algún proceso que vamos a detallar en un momentito, empieza a ver caída o pérdida de su cabello. Son personas que ven que hay un aumento en esa pérdida normal del cabello. Normalmente uno debe de perder entre 50 y 100 cabellos diarios. Pero cuando vemos un aumento en el número de esos cabellos, que vemos cabello en el piso, que vemos cabello en la almohada, que cuando nos lavamos el pelo vemos que hay mayor cantidad de cabello, ese es el que se llama efluvio telógeno. Que ya es cuando una cantidad considerable que la persona puede verificar Claro, que la hay persona- mucho cabello. Sí, normalmente perdemos cabello, pero cuando una persona está perdiendo más de la cantidad que acostumbra, y eso se hace largo, pasa de un mes, 2 meses, entonces ya ahí tienes que tener una alerta, tienes que consultar al dermatólogo, porque hay que determinar cuál es La el causa. origen La causa. de la caída
de ese cabello. Bien, a la gente que nos escucha, hoy conversamos con la doctora Ana Núñez, estamos hablando sobre trastornos del cabello. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros en cabina llamando al 809-682-9850, 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas. Está Nancy de los Santos en el canal de YouTube, doctora. Le mandamos un saludo porque Nancy siempre está en sintonía con nosotros y ella dice que tiene un cabello muy fino, que se le sale y se le rompe y que a ella le quitaron los ovarios y después de eso la condición de su cabello está peor. ¿Quiere que le diga algo para poder tratar esto y mejorar la salud de su pelo? Bueno, cuando hablamos de fluvio telógeno, que es esa pérdida del pelo, las causas de esta pérdida son muchas, o sea, son numerosas. Creo que la caída más frecuente de ese tipo y que todo el mundo la puede identificar por la radio es la pérdida de cabello que ocurre luego del embarazo. Sí, en el posparto. posparto. Sí. Eso es un tipo de fluvio telógeno. Okay. Pero también hay muchas otras cosas que nos pueden producir pérdida de pelo. Un detalle importante es que ese factor que desencadenó la pérdida de pelo generalmente ocurrió 3 meses antes de que la pérdida iniciara. 3 meses antes. 3 o sea, meses si por ejemplo el tema con la pérdida de pelo posparto se da 3 meses después del parto. Empieza que sí, es normal que la mujer empieza. comience a perder pelo. Exactamente. Es normal que empiece a perder pelo en esa época. Entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente en nuestro caso? Vamos a tratar de contestar un poquito la pregunta Sí. de Nancy. Es que el pelo se puede caer porque tenemos deficiencias nutricionales. Puede ser deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, que es muy importante y que se ha demostrado últimamente que tiene una implicación fundamental en muchas de las funciones de nuestro cuerpo. Pero también puede haber deficiencia de zinc, deficiencia de vitamina B12, las anemias, las enfermedades del tiroides, los trastornos hormonales, los procesos quirúrgicos, el estrés y, por supuesto, las dietas restrictivas. Los pacientes, luego de tener una cirugía bariátrica, también van a tener pérdida de pelo. Siempre hay que procurar alimentarse de manera adecuada y consumir una cantidad de proteína significativa e importante. Entonces, siempre que tenemos estos pacientes, tenemos que estudiarlos bien. También una causa importante de pérdida de pelo son los medicamentos. Entre ellos, lo que más frecuentemente producen pérdida de pelo son los antidepresivos. Entonces, tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que hacer un buen interrogatorio y también una buena batería de analíticas para determinar por qué hay esa pérdida de pelo. Porque desde enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, enfermedades del colágeno, como el lupus, pueden hacer que el pelo se caiga. Bien, entonces, doctora, el tema de diferenciar entre esa caída del pelo que usted menciona, que es normal, y esa caída del pelo que ya debe preocuparme, además de la cantidad, ¿qué otras cosas puedo observar? Quizás alguna diferencia en la estructura de mi cabello, algún cambio que me pueda decir que puede provocar que el pelo siga cayéndose o siga saliéndose. Bueno, normalmente los cambios que hay en el pelo son a nivel de la raíz del pelo y realmente no se ven a simple vista. Lo podemos ver en la consulta dermatológica con una herramienta que tenemos, que es el dermatoscopio o el tricoscopio, y eso nos ayuda a ver en qué etapa del ciclo de crecimiento del cabello está el pelo que se está perdiendo. Y obviamente hay algunos cambios, que el pelo se ve más seco, que se ve, como dije anteriormente, más débil, que se parte fácilmente, pero eso es diferente, porque generalmente lo que afecta a la hebra capilar es externo. O sea, las herramientas de calor, como dije, la plancha, el blower y los químicos. Ya lo que es la pérdida como tal, la caída del cabello,
generalmente tiene un origen interno. Entonces, ¿qué hacer, doctora? Si yo noto que el pelo se me está saliendo más de lo adecuado y tomando en cuenta que usted dice que son estos factores externos que muchas veces por la misma presión social, responsabilidades laborales, no puedo darme el lujo de andar quizás con el pelo al natural, dejarlo que se seque al aire. ¿Qué hacer para que ese cabello se vea más o menos bonito y representable dentro de mi trabajo diario sin que yo siga lastimándolo? Bueno, Ahí está complicado, Una doctor. pregunta difícil que tú has sí. hecho, Elisa. Es una sí, pregunta sí, difícil. esa es una pregunta Está complicado. difícil. Yo pienso que en todo lo que debemos de tratar es de buscar un balance. Ver qué tan importantes son las actividades de la semana o del fin de semana y ver en qué momento yo puedo lavarme el pelo y dejarlo secar al aire libre para que él descanse de esas herramientas de calor. Como dato importantísimo, quiero decir, Liz, que nosotros debemos de lavarnos la cabeza 2 veces por semana, mínimo. O sea, 2 baños Mínimo. diarios, ya dijimos el viernes pasado. 2 baños diarios y 2 lavados de cabeza por sea que semana. si uno quiere se la puede Estamos lavar dando 2 las veces al pautas de día. su higiene No, personal no, aquí en no. Cátedra Si uno quiere, Médica. se la puede lavar 2 veces al día. El mínimo son 2 veces a la semana. Bueno. No 2 meses al mes. Ni 2 Ay, veces. Cada 15 días hay gente que hace eso. No, Sí, 2 sí. veces O a el, la o el semana. posparto 40 días. Imagínese. Doctora, ¿y eso de lavarse la cabeza después Bueno, de 40 días? Si entramos Oriente a la gente, en por todas favor. las restricciones que nuestras De origen cultural. abuelas y todavía algunas de nuestras madres tienen en relación al puerperio, Sí. entonces vamos a durar un programa entero. Porque desde no salir, usar paño, no coger sereno y no lavarse la cabeza, eso son muchas cosas. Pero eso no tiene ninguna razón de ser. Ninguna. Sí. Usted puede acabar de dar a luz, sea parto natural o cesárea, y si su ánimo, si su cuerpo se lo permite, puede pararse de la cama e ir a lavarse la cabeza. Eso no tiene ningún problema. Roberto, Por eso no le va a pasar nada a nadie. tú tienes una pregunta para Ana. Doctora, las madres modernas del siglo XXI no tienen ni tiempo ni tienen paciencia. Y yo lo digo porque lo sufro y lo veo. Y cogen esas pobres niñas cuando lo tienen que desenredar el pelo y eso parece una tortura, porque quieren que el pelo le quede lisito en 5 minutos. En 5 minutos. Y eso lo que parece es una tortura. Y le dan pecosá y estate quieto y siéntate ahí y ría y a jalarle el pelo y las niñas gritan. Yo no sé cómo expresarlo. ¿Qué usted recomienda en este sentido? ¿Cómo se debe desenredar el pelo de una niña? Por Eso, una madre del siglo XXI. bueno, Le estamos poniendo la cosa difícil hoy a la doctora Ana Difícil. Núñez. Vamos a ver, vamos a ver. no. No es difícil, es que el asunto es complejo, porque la madre, no importa si es en el siglo XXI, en el 30 o en el siglo XVI, tenemos que ser madres, amables, cariñosas, compasivas con nuestros hijos y no maltratarlos de ninguna forma. A propósito que estamos en el mes de las madres. Entonces, es una cuestión que tiene que trabajarse desde el interior de cada persona. ¿Cómo trato yo a mis hijos? Y cómo yo no permito que un proceso de la cotidianidad, como peinarse el cabello, se convierta en un trauma que desencadena llanto, impotencia, agresión. O sea, es una cuestión que tiene que trabajarse desde el interior. Pero en lo que respecta la parte dermatológica, lo recomendable es que pongamos en ese pelo un aceite
cosmético especial para el cabello, que puede ser el aceite de argán, que es uno de los más recomendados, puede ser también aceite de coco, pero si vamos a lavar la cabeza, luego, no dejarlo aplicado. Ok, pero yo me refiero a ese momento, se levantó y va para el Entonces el colegio. aceite se coloca antes del lavado. Sí, el No aceite es ponerlo al se coloca- sol, es lo que No, se no. recomienda. No es ponerlo. No es ponerlos al sol, No, pero- antes del lavado. Entonces la recomendación es la siguiente, se la interpreto. Se levantó la niña, tiene el pelo enredado, se va para el colegio. Embaldunarla de aceite o de esa vaselina. No. No, Si va no, para el luego colegio, lavarle no. la cabeza. No, Y Roberto, así. ¿y qué, No, Roberto? le podemos- Hay que No, peinarla. Roberto, pero pero- la doctora, porque es y la por- técnica. Pero es que no la dejan entrar a la escuela si no está peinada. Hay colegios que no la dejan entrar a la escuela si niña no, del pelo si no afro. está peinada. Es que la están Hay viviendo colegios que las ahora. niñas que tienen el pelo afro no Ah, pueden pero ir eso- con su pelo es un tema suelto. que Hay que- colegios y que la que sí. tiene- Hay que el pelo orientar, liso. porque es un tema de salud, es Yo un tema creo sanitario. todavía, eso existe Sí, todavía. sí, doctora, Montero. sí, sí. Montero, Dime. y la que tienen el pelo liso, que van rápido, vamos, Ah. mira, son las 6, vámonos para el colegio, y hacen así, cogen el peine, ¡fua! No, ¡fua! no. ¿Hay alguna técnica para que se pueda realizar este proceso sin que la niña sufra? Sí, se pueden utilizar algunas cremas de peinar que hacen que el cabello esté más suave y más manejable. Y obviamente empezar primero a desenredar con las manos y luego entonces vamos a utilizar un peine o un cepillo adecuado para eso. Claro. Bueno, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta continuamos conversando con la doctora Ana Núñez, hoy hablando sobre trastornos del cabello.